Nuestro estudio esta mañana aquí en el libro de Filipenses gracias. En el libro de Filipenses hemos estado viendo desde que empezamos el capítulo Daniel, no, este no es para hoy en la tarde. Muy bien, desde que empezamos el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, desde que empezamos el capítulo 3 hemos visto el mismo tema, que básicamente es gracia versus ley, o podríamos decir la supremacía de la gracia por sobre la ley. En el capítulo 2, capítulo 1, lo que hemos visto es kenosis, que es el punto principal de lo que viene siendo el libro de Filipenses, pero ya en el capítulo 3 cambia. Entonces, gracia versus ley, o como lo mencioné, la supremacía de la gracia por sobre la ley. En los versículos 1 al 3, esto lo vimos hace 15 días o 3 semanas, no recuerdo. En los primeros 3 versículos del capítulo 3, nosotros vemos ya estudiamos que Pablo le dice a los filipenses: tengan cuidado con estos falsos maestros, con estos judaizantes. Incluso llega al punto de llamarlos perros incircuncisos de corazón, etcétera, etcétera, que habían metido dentro de la iglesia de Filipos esta creencia, según ellos, para la salvación, porque la gracia de Dios es insuficiente. Y él los llama perros y les dice: cuídense de ellos, los apóstatas, los falsos maestros. Estos falsos maestros, por ser judaizantes, tenían su confianza puesta en las obras de la ley, o es decir, en este caso, las obras de la carne. Es decir, ellos decían: bueno, mi salvación depende de si hago esto y hago lo otro, me circuncido, no me circuncido, guardo la dieta kosher, no guardo la dieta kosher, observo el sábado, no observo el sábado, todo este tipo de cosas. Ellos tenían confianza en estos ritos y tradiciones y obras que ellos llevaban a cabo para la salvación. Entonces llegaron y estaban enseñando esto a la iglesia de los Filipos, y Pablo les dice: no, cuidado con eso. Y dice: si alguien tiene o podría tener confianza en la carne para la salvación, ese soy yo. Eso lo vimos del versículo 4 al versículo 8. Dice: si alguien tiene en qué confiar en la carne, soy yo. Miren, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, israelito, o sea, de los meros, de la tribu de Benjamín, circunciso. Dice que él era irreprensible según la ley. En el versículo 6 nos dice eso. Dice: de acuerdo a la ley, según la ley, yo irreprensible. Dice: pero a pesar de todas estas obras que yo he hecho en el pasado, en la carne, él dice que no puede poner su confianza sobre estas cosas. Eso lo dijo en el versículo 4, lo leemos rápidamente. Filipenses capítulo 3 y versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si es que yo tengo en qué confiar, como los fariseos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, pero en realidad no había confiado en la carne, sino que estas obras las tenía por basura, o como dice en el griego original, por estiércol. Entonces todas las cosas que yo hice en el pasado, que según yo me iban a llevar para la salvación, para ir siendo irreprensible y portándome bien y ayudando al anciano y ayudarle a todo mundo y ser una buena persona y guardar los 10 mandamientos, el decálogo, el sabático, la circuncisión. Dice: yo no puedo confiar en nada de esto, todo esto es basura, estiércol. Eso lo dice en el versículo 8, que fue lo último que vimos la semana pasada. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o estiércol para ganar a Cristo. Fíjense, dice: para mí, para poder ganar a Cristo Jesús, yo tuve que poner todas esas cosas atrás y entender que eso no me va a llevar a Cristo Jesús, que eso no me va a llevar a Dios, que eso no me va a llevar a la vida eterna, que todo esto es basura. Entonces tuve que deshacerme de todos estos sistemas de salvación para poder conocer a Cristo Jesús. Si yo deposito mi fe en cualquier otra cosa para la salvación que no sea Cristo Jesús, entonces no me sirve nada, me voy a ir al infierno.
Él comprende entonces que todo es por Cristo Jesús. Y todos estos sistemas, llámese sistema judaico, sistema lo que tú quieres, dice todas estas cosas, implicando también las filosofías budistas, las filosofías islámicas, las filosofías de todo tipo de cosas, ¿no? Dice todo, cualquier sistema que es por obras para la salvación, que no sea salvación por Cristo, entonces todo eso lo desecho. Es basura, no sirve. El día de hoy continuaremos entonces con el versículo 9, dentro del mismo tema, gracia versus ley, o supremacía de la gracia por sobre ley. Y vamos a estudiar algunos de los versículos el día de hoy, algunos de los versículos más queridos por los cristianos alrededor del mundo. Son versículos muy muy famosos. Para ser específicos, los versículos 10 al 14. Los versículos 10 al 14, muchos cristianos se los saben de memoria. Entonces los vamos a leer, los voy a leer rápidamente. Y ahorita comenzamos con una oración. Pero esta sección es altamente conocida, 10 al 14, que vamos a estudiar hoy. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Famosísimos estos versículos, muy queridos por muchos. Entonces vamos a terminar estudiando esos el día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar reunidos el día de hoy, aunque somos poquitos esta mañana, pero los que estamos felices, gozosos, para poder aprender acerca de estos versículos tan conocidos, tan famosos, que están en los corazones de la gran mayoría de los miembros de la iglesia, Señor. Tenemos estos versículos en nuestros corazones. Gracias por permitirnos estudiarlos esta mañana. Le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a comprenderlos y que por medio de él podamos digerirlos y aplicarlos y enseñarlo a otros también. Gracias, Señor, le damos porque usted nos ha dado esa salvación preciosa, algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Si hubiera sido por nosotros seríamos condenados ciertamente, pero únicamente por medio de lo que su Hijo Jesucristo hizo es que tenemos nosotros la salvación extendida a nosotros. Gracias, Señor, por ese privilegio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, ahora sí. Vamos a meternos en el bosquejo rápidamente de los versículos 9 al 11. Ahora, noten que no estoy dando, aunque nuestro estudio va a abarcar hasta el versículo 14, nada más les voy a dar el bosquejo del 9 al 11. El hermano Salvador Lara, hoy en la mañana en la escuela dominical, utilizó algunos de estos versículos de Filipenses. Y el hermano habló de algo muy interesante y es precisamente lo mismo que voy a ver ahorita. Entonces el hermano hoy en la mañana habló acerca de santificación posicional y también el hermano habló de santificación progresiva. Pues precisamente eso es lo que están hablando los versículos 9, 10 y 11 de Filipenses capítulo 3. Ahí les va. Versículo 9 habla de, como tal, justificación, o podríamos decir santificación posicional. También en el versículo 9 se ve lo que viene siendo sustitución vicaria, o por lo general, imputación. Él pagó por mí el precio. Él lo hizo para que yo no tuviera que. También podemos ver en el versículo 10, santificación progresiva. Entonces, versículo 8 y 9 realmente, santificación posicional, sustitución vicaria, imputación. Versículo 10, santificación progresiva. Y por último, el versículo 11, santificación perfecta o completa.
Entonces tenemos santificación en sus 3 puntos aquí en estos 3 versículos. Versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Bueno, realmente es 8 y 9, 10 y 11. Entonces podemos ver claramente cómo está bosquejado esto. Entonces vamos a empezar entonces con el versículo 9, hermanos, esta mañana. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces estamos hablando que él dice, miren, yo estoy hallado en él. Yo estoy en él. Hay muchos versículos a lo largo de toda la Biblia que habla acerca de esta verdad, de ser hallado en Cristo Jesús. Es decir, Dios Padre me halla, quien es el juez y quien es el que imparte justicia. Dios Padre entonces voltea a verme a mí, dice Pablo, ya no nada más a él, sino a todos nosotros, voltea a verme a mí y dice, bueno, si estás en Cristo Jesús, es decir, si has aceptado a mi Hijo Jesucristo como tu único y propio Salvador, entonces para ti no hay condenación. Tu posición es de hijo mío, porque estás en Cristo. Si no estás en mi Hijo Jesucristo, entonces tú no eres criatura. Bueno, eres criatura, pero no eres hijo. Tu posición sigue siendo la de un transgresor, la de un enemigo de Dios, si es que no estás en Cristo. Y para poder estar en Cristo, empieza siempre, bueno, todo tiene que ver por Él. La salvación es por Él, el arrepentimiento es por Él, pero por eso se empieza, por el trabajo del Espíritu Santo en cuestión al arrepentimiento, para que tú reconozcas que tú mismo no puedes por las obras de la ley o las obras de la carne obtener la salvación. Entonces, eso es trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que te convence de ese pecado y dice, eres insuficiente para traerte a ti mismo la salvación. Por lo tanto, tienes que estar en Cristo para que el juez Dios Padre te voltee a ver y diga, inocente, justificado. Posicional. Puesto en la familia de Dios. Entonces, claramente dice este versículo nuevamente, y ser hallado, es decir, que Dios Padre me halle en Cristo Jesús, no por mi propia justicia. Es decir, no por algo que yo haya hecho. Entonces Pablo está diciendo, yo descarto las cosas de la ley en las cuales yo había confiado previamente para la salvación, como ya leímos en el versículo 8, y ya ha quedado para mí como basura, como algo que realmente comprendo que ya no es necesario. Si estoy en Cristo, eso ya no lo necesito. Y aunque lo continúa haciendo, no hay mérito en ello. Es nada más en Cristo, por Cristo. No es por algo que yo haya hecho, no es mi justicia, porque mi justicia es por ley. O sea, si tú haces la obra de la ley o las obras de la carne para la salvación, entonces son obras de la ley. Dice, pero las que Cristo hizo por mí, eso es totalmente lo opuesto. No es por ley, es por la fe en Cristo Jesús, la fe de Cristo Jesús. Porque estoy en Cristo Jesús, yo tengo la salvación. Y yo tengo que ser hallado en Él. Santificación posicional. Si no estoy en Él, no soy hecho justo. Porque mi justicia personal es insuficiente e incluso es visto como estiércol. No es mi justicia, es la justicia de Él en mí. No es lo que yo haya hecho, es lo que Él hizo por mí. Para la gloria de su nombre. De hecho, podemos extender este tema de forma enorme. El mismo Pablo dedica capítulos enteros de la justificación por gracia, por medio de la fe, como más
o mejor, podríamos decir, que las obras de la ley y de la carne. Una supremacía de la gracia por sobre la ley. Capítulos enteros Pablo ha dedicado a esto. Y un buen ejemplo de esto es en el libro de Romanos. Cuando una persona recibe a Cristo como su único y propio Salvador, casi siempre quiere empezar a leer la Biblia, ¿no? Y le dicen, oiga, pastor, ¿y cuáles son los mejores libros para empezar a leer y estudiar? Y lo primero que yo les digo es Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos se dedica precisamente a exponer el pecado, porque la paga del pecado es muerte, etcétera, 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 etcétera. Y luego empieza a exponerte que, ¿sabes qué? No es por ley, como se te ha explicado desde que estás así chiquitito, sino que es por creer sin las obras de la ley, creer por gracia. Vamos a leer una sección. Precisamente ya leí o cité Romanos 3:23, pero vamos rápidamente a Romanos capítulo 3. Ahora, esto se extiende, quiero que vean, esto se extiende hasta el capítulo 5. ¿Sí? Entonces se extiende bastante, pero vamos a leer Romanos capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 21. Vamos a leer este pedazo de sección 3:21, este pedazo de la palabra. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Fíjense, la justicia de Dios. Dios es el justo, Dios es el juez, y Él me da de su justicia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Versículo 22. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, no hay excepción de personas. Si tú crees, eres salvo. Si no crees, no eres salvo. Si has creído es porque el Espíritu Santo te llevó a buscarlo y a creerlo. Si no has creído es porque no estás buscando a Dios y no está trabajando el Espíritu Santo en ti. Pero si tú vas y crees en Cristo Jesús, es por Él, pero eso es para todos, no importa. Rico, pobre, alto, gordo, flaco. No le hace. Dice 23, por cuanto todos, es decir, el rico, el gordo, el flaco, el negro, el prieto, el blanco, el todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están fuera de la gloria de Dios, no pueden entrar al cielo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces está diciendo que la justificación que es imputada a mí por Dios Padre, me la es dada por medio de la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el versículo 24, y es gratis, gratuitamente. Es decir, que yo no tengo que trabajar para adquirirlo. Si yo hago obras de la ley u obras de la carne para la salvación de cualquier manera, o porque esto implica que yo soy, ¿sabes qué? Mira, si tú haces eso, no hay justificación para ti porque lo que tú hagas es insuficiente. Pero si tú has dicho lo que Pablo dijo, todo lo que yo había puesto mi confianza en la carne, ahora lo rechazo y lo tengo por basura, para poder encontrarme a Cristo y entender que Él es quien pagó por mí, y nada más que si estoy en Él es que puedo tener la salvación. Entonces yo desecho todo. Pero si tú no desechas las cosas de la carne, las cosas de la ley, nunca vas a adquirir a Cristo. Nunca vas a tener esa santificación posicional. No puedes tener la santificación posicional si todavía observas las cosas de la ley. Tienes que tener las cosas de la ley como basura o por basura. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, otra vez justicia, a causa de haber pasado por alto a su paciencia los pecados pasados. Entonces, su justicia puesta sobre mí porque Él pagó por mí. Si es que yo llego al arrepentimiento y pongo todas estas cosas como basura. Dice, con la mira que manifiestes en este tiempo con justicia, a fin de que Él sea justo y justifica la fe. Entonces continúa todo eso, todo el versículo, Romanos está lleno de esa información. Pablo entonces reconoce que la justificación no se basa en los méritos o logros humanos que él hubiese hecho, sino que la justificación procede de forma exclusiva
por parte de Dios Padre por medio de la obra de Cristo Jesús. Dice, no teniendo mi propia justicia, mi justicia es por la ley, sino la obra de Jesucristo, la cual es por fe. Okay. Ahora, cuando tú dejas de tener confianza en las obras de la ley, dejas de tener confianza en lo que alguna vez tú consideraste como la puerta al cielo, por así decirlo. Cuando tú pones todo eso a un lado y simplemente crees en la obra redentora que Cristo Jesús hizo y depositas tu fe en que lo que Él hizo paga por ti, hay un regalo que se recibe por esa fe impuesta sobre Cristo Jesús. Hay un regalo, un don. Vamos a verlo. Romanos 3:22 ya lo leímos, pero vamos a leer Romanos 5:17. Romanos 5:17. Nos dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el regalo de la justicia. Es un regalo. No puedes tú trabajar por un regalo. Es gratuito. Romanos 3:24. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con lo que Cristo Jesús hizo. Porque lo que tú hayas hecho no es por fe, es por ley y es insuficiente. Versículo 10 de nuestra lectura. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Yo les mencioné, entonces ya vimos, posicional en Él, por su justicia, no la mía, es que se adquiere, posicional. Santificación entonces progresiva, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Muy interesante. Entonces, él está diciendo, Pablo está diciendo, ok, ahora que ya he recibido esa adopción, ahora que ya estoy en Él y Él pagó por mí, ahora que soy declarado justo por la justicia que Él hizo por parte del justo Padre, soy yo declarado justo por Él y no por mí. Ok, ya soy salvo. Santificación posicional. Ahora, versículo 10, ahora que ya soy salvo, ¿qué? Bueno, dice, yo quiero tres cosas, quiero conocer tres cosas, dice Pablo. Dice, número 1, quiero conocerle a Él más y más, quiero conocerle. Y número 2, yo quiero conocerlo, o conocer, el poder de la resurrección. Quiero conocer el poder de la resurrección. De hecho, el hermano Lara también mencionó un poco acerca de esto esta mañana. El poder de la resurrección. Tengo que comprender y conocer bien el poder de la resurrección. Dos cosas. Y la tercera cosa que él dice, quiero conocer la participación de sus padecimientos. Quiere conocer tres cosas. Quiere conocer más íntimamente a Cristo y a Dios. Quiere conocer más íntimamente el poder de su resurrección. Y quiere conocer el que es ser participante de sus padecimientos. Ese conocer que él desea es un proceso de toda la vida. Es un proceso a lo largo de toda la vida. Y sí, por medio de sus escrituras es que yo conozco a Dios. Por medio de sus escrituras es que yo conozco a Cristo Jesús. Y eso era lo que él quería. Él quería conocer a Dios. Obviamente en esta vida yo no le voy a poder conocer de forma completa. En esta vida humana, aquí en carne y hueso. Solo va a ser hasta el día en que yo muera y esté en gloria que le veré cara a cara. Y le conoceré.
Pero a lo largo de esta vida, conforme yo estudio la palabra de Dios, yo crezco en Él y conozco más de Él y le conozco más a Él. El anhelo principal de Pablo, era morir. Era su anhelo número 1, el morir. ¿Por qué? Porque al morir Pablo le vería cara a cara y ya le conocería en perfección absoluta. De hecho, este era, como digo, este es el de su deseo. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 1. Esto ya lo leímos anteriormente, Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: conforme a mi anhelo, Pablo está hablando, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería morir porque quería estar con el Señor. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto de estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él quería morir para estar cara a cara con Cristo y evitarse ya el proceso de santificación progresiva. Él quería ir casi de forma directa, de santificación posicional a santificación completa. Él está diciendo, yo ya no quiero estar aquí. Yo me quiero ir de posicional a perfecto, a glorificación. He estado estudiando, he estado viviendo, he estado haciendo todas estas cosas, pero yo ya quisiera estar con Él. Entonces, su anhelo era morir y estar con el Señor para poder conocerle cara a cara. Pero mientras estamos en esta vida, mientras estamos aquí caminando y mi corazón todavía está latiendo, mi trabajo es conocerle. No nos podemos saltar el proceso de santificación progresiva, a menos de que recibas a Cristo hoy y te atropelle un camión mañana. Entonces sí, te saltas el proceso de santificación progresiva. Pero la mayoría de nosotros recibimos a Cristo y pasamos años en este mundo como hijos suyos, como santos, como salvos. Pasamos años hasta que finalmente por X o Y cosa muera. Y Dios me lleve con Él. Pues ese lapso de tiempo es el proceso de santificación progresiva. Pero Él se lo quería saltar. Yo ya. Vámonos directamente a glorificación. Muy bien. Ahora, la segunda cosa no nada más era conocerle a Él, sino conocerle en cuanto al poder de su resurrección, dice el versículo 10. El poder de su resurrección. Esto es muy, muy interesante. Pablo ya se ha identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. De hecho, es uno de los versículos o unos cuantos versículos que utilizamos a la hora que bautizamos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, muerto a tus delitos y pecados, resucitado para vida nueva. Romanos 6, 1 al 4. Entonces, Pablo está diciendo precisamente eso. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo quiero conocer el poder de esa resurrección. Ahora, cuando hablamos del poder de resurrección, entonces él ya se identificó. Él ya está identificado con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Pero él quiere conocer el poder de esa resurrección. Bueno, en primer lugar, resucitar de entre los muertos no es una cosa fácil, para empezar. Entonces, la resurrección como tal, ese término, tiene mucho poder. ¿Quién tiene control sobre la vida y sobre la muerte? Cristo Dios. Dios es el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. El hecho de que alguien resucite de entre los tiesos es realmente algo insólito y algo con mucho poder. Ahora, cuando hablamos acerca de la resurrección de entre los muertos,
Hay 5 tipos de resurrecciones. La Biblia menciona 5 resurrecciones distintas. La Biblia no habla de una resurrección general. Muchas personas son de la opinión que va a haber una sola resurrección y que todos van a resucitar al mismo tiempo. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos menciona que Cristo Jesús, las primicias, después la iglesia, los muertos en Cristo serán resucitados. Posteriormente los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. Y 1000 años después del milenio, serán resucitados aquellos que serán resucitados para condenación, para ir al lago de fuego. Y esto será un poquito antes del juicio del gran trono blanco. O sea, son resucitados para el juicio del gran trono blanco. Entonces estamos hablando, primero, Cristo las primicias, luego la iglesia. Muertos en Cristo resucitarán primero, posteriormente santos de la tribulación, posteriormente santos del Antiguo Testamento, posteriormente 1000 años después los que habrán de ser resucitados para condenación eterna en la tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Entonces estos como tal son las 5 resurrecciones y nosotros la iglesia vamos a participar de una de ellas. La segunda, Cristo las primicias, luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la iglesia va a tener participación en una de estas y es lo que está diciendo, dice yo quiero conocer el poder de esa resurrección que es parte de mí, que a mí me toca. La verdad es que si logramos comprender el poder de la resurrección, esto nos lleva a entender que el padecer por Cristo y el sufrir por Cristo puede lograrse, ya que algún día seré resucitado. Si tú no entiendes el poder de la resurrección, entonces tú nunca vas a laborar o trabajar para Cristo Jesús. Pero si tú entiendes que tú, siendo cristiano, vas a ser resucitado y no vas a ver muerte por toda la eternidad, no vas a ver una muerte segunda, sino nada más una primera y resurgir, entonces pues vas a participar de sus padecimientos. Porque la muerte es irrelevante si hay resurrección. Otra vez, la muerte o el sufrimiento es irrelevante si es que hay resurrección. Esto da poder. Poder para evangelizar. Poder para llevar a cabo a lo cual Dios nos ha llamado. Poder para hablar con el vecino y decirle, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Poder para hablar con tus miembros de tu familia y dar testimonio de Cristo Jesús sin temor alguno. Porque la muerte o el sufrimiento o los padecimientos es irrelevante si tienes participación en la resurrección. Entonces Pablo quería conocer el poder de la resurrección y ciertamente él lo conoció porque él predicó ferozmente hasta la muerte. Y un día los muertos en Cristo resucitarán primero y esto le incluye a él, a Pablo. Y ya hablé del tema, pero él quería conocer el padecimiento de Cristo Jesús, dice conocer la participación, quiere participar de los padecimientos. Solamente puedes participar de los padecimientos si entiendes el poder de la resurrección. Si no entiendes el poder de la resurrección, no vas a querer participar en los padecimientos de Cristo Jesús. Muy bien. Si logro comprender el poder de la resurrección, puedo participar de sus padecimientos. A ver, tengo un versículo aquí que anoté, pero creo que está mal. Permítanme un momento. A ver. No, ok. Bueno, no era el que estaba buscando, pero vamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, y vamos a ver lo que estaba experimentando o viviendo Pablo. Pablo en esta vida, mientras él estaba respirando, él
sufrió mucho, padeció mucho, siempre estuvo gozoso y siempre siguió adelante, porque él podía participar de los padecimientos de Cristo Jesús, porque estos manifiestan el poder de la resurrección en la vida del creyente. Otra vez, el sufrir, el padecer por Cristo Jesús es la manifestación del poder de la resurrección en el creyente. Vamos a ver estos versículos, vamos a ver qué estaba viviendo Pablo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, a partir de ahí dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, mi cuerpo es frágil, mi cuerpo es de barro, y obviamente mi cuerpo puede ser totalmente destruido, yo puedo morir, soy frágil, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, yo predico a pesar de que yo tengo un tesoro grandísimo. Yo tengo a Cristo morando en mí. Bueno, veámoslo así. Ahí les va. Tesoros en barro, en vasijas de barro. ¿Recuerdan ustedes? Siempre escuchamos de esos leyendas de que, ay, en la hacienda aquella, entre los muros de la hacienda, hay cantaritos llenos de monedas de oro y de plata. Todo el mundo ha escuchado esas cosas. Y van y empiezan a tumbar los muros de las haciendas viejas para buscarse los jarritos llenos de oro. Un tesoro en una vasija de barro. Pues en este caso, pues es precisamente eso. Nosotros somos la vasija de barro y el Evangelio, la persona de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Y el poder de su resurrección. Entonces, cuando esa vasija de barro, son muy frágiles, se rompe, ¿qué es lo que sucede? Tú te mueres, pero ¿qué pasa con el tesoro? Se desparrama. Entonces el padecimiento corporal, el padecimiento, el sufrimiento, lo que hayas sufrido por Cristo Jesús en tu cuerpo, tú eres quebrado y es manifestado el tesoro que estaba dentro de ti. Yo soy vasija de barro y un día yo voy a morir. Y si llego a padecer por Cristo y todo lo que yo haga, se va a manifestar la resurrección por medio de mi participación de los padecimientos de Cristo Jesús. El poder de su resurrección se manifiesta, el tesoro se manifiesta por medio del quebrantamiento de esta vasija de barro. Continuamos leyendo ahí en 2 de Corintios capítulo 4, 7, 8, que estamos atribulados en todo. Fíjense, atribulados en todo, estaba padeciendo, atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, es decir, mi cuerpo de barro, mi cuerpo frágil, siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El tesoro que vive en cada creyente es manifestado por la participación de los padecimientos. Se muestra el poder de la resurrección en estos vasos frágiles de barro. Porque nosotros que vivimos siempre que estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué hermoso. Realmente una exposición hasta poética por parte de Pablo. Bien. Ahora nuevamente quiero hacer esto claro. El participar de los padecimientos de Cristo Jesús no implica únicamente padecer, nada más, no habla de nada más martirio. Porque muchas personas consideran que participar de los padecimientos de Cristo Jesús implica que yo voy a morir martirizado. No, participar de los padecimientos de Cristo Jesús no implica necesariamente una muerte de mártir. Cualquier tipo de padecimiento o de burla que uno reciba por los que no son hijos de Dios,
a causa de Cristo Jesús en contra nuestra, cualquier tipo de padecimiento es participar en el sufrimiento de Cristo Jesús. De hecho, es un padecimiento de toda la vida, hasta que mueras. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, ya hemos visto santificación posicional, versículo 9. Santificación a lo largo de toda mi vida, versículo 10. Hasta que yo sea glorificado, dice Romanos 8:17, que es Filipenses 3:11. Vamos a ir a Filipenses 3:11. Filipenses 3:11 nos dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nuevamente, aquí es el participar, toda esta santificación posicional, progresiva, me lleva a una cosa como meta, que es la gloria de Dios, la esperanza de la gloria, la esperanza de estar presente delante de Él y la esperanza de que cuando yo esté allá un día, yo seré transformado en perfección. Eso es santificación perfecta o completa, también conocido como glorificación. Ahora tenemos un asunto con esto. Cuando hablamos de glorificación, estamos hablando de el físico resucitado y perfecto. Ahí les va. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchas personas son de la opinión que el momento en que una persona fallece aquí en el mundo, siendo cristiano, estamos hablando de creyentes, que cuando un cristiano fallece, inmediatamente, en ese mismo instante, en ese momento, él es glorificado. No. Cuando un creyente muere, en efecto, en ese mismo instante, en ese mismo segundo en que él fallece, está en gloria con el Señor. Es cierto, porque es hijo. Eso no se le va a quitar. Él, su espíritu, va a estar en el cielo con nuestro Señor Dios. El instante que un creyente muere, sí, es cierto. Y sí, está en el lugar más perfecto, enfrente delante de la gloria de Dios, en el de gloria, sí. Pero esto no significa que este individuo cristiano ya tenga glorificación. La glorificación tiene que ver con la resurrección de su cuerpo. La transformación perfecta de su cuerpo físico conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pero esto todo sucede en un solo momento. Esto sucede en el evento del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada y llevada a gloria para estar con el Señor, un poquito antes del arrebatamiento, milésimos, segundos, posible así poquitito, es casi instantáneo. Dice, y los muertos en Cristo, es decir, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados con Él y seremos transformados. Glorificación es ese evento. No es entonces sino hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia que la glorificación de los cuerpos, los muertos en Cristo, y la transformación de aquellos que están vivos todavía tendrán ese momento de glorificación. Okay. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. A ver, se me pegaron las hojas. Ok, Primera Tesalonicenses, capítulo 4,
Vamos a leer versículos 16 y 17 de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, la iglesia después de Cristo, recuerden, Cristo las primicias, luego la iglesia, y eso es lo que estamos viendo, los muertos en Cristo, los muertos que han sido hallados en Cristo Jesús, ¿va? Dice, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, es decir, los miembros de la iglesia que van a estar vivos aún durante el tiempo del arrebatamiento, pero ya son salvos, no vieron muerte, todavía están en carne, pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces los santos de la iglesia de todos los tiempos será resucitada, los muertos en Cristo serán llevados, y nosotros que aún vivimos durante ese tiempo, si es que llegamos a verlo, seremos también juntamente con ellos llevados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y hay mucho que habla acerca de la transformación, la glorificación. Entonces estamos viendo nuevamente versículo 9, santificación posicional. Versículo 10, santificación progresiva. Versículo 11 que acabamos de leer, glorificación, santificación perfecta. Terminamos con versículos 12 al 13, los voy a leer rápidamente por cuestión de tiempo, pero ahorita les voy a hablar un poco acerca de eso. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él está diciendo, no, yo todavía soy imperfecto, todavía estoy en el proceso de santificación progresiva, porque estoy vivo, y porque estoy vivo, no he llegado a la perfección. Ahora, observen el versículo 15, parece ser que hay algún tipo de contradicción, pero no lo hay. Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y dices, a ver, espérame. Entonces el versículo 12 me acaba de decir que Él no es perfecto, que Él no ha alcanzado la perfección, y ahora en el versículo 15 me dice Pablo, todos los que somos perfectos. Entonces, ¿qué? ¿Te retractas de lo que acabas de decir y ahora me estás diciendo que si eres perfecto? No, lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, nosotros los que somos llamados a ser perfectos, es decir, nosotros que hemos sido escogidos para ser salvos, para estar un día en la gloria, para poder ser transformados y glorificados, nosotros los llamados a ser como Cristo. A eso se refiere. Pero mientras está en esta vida, Él no ha alcanzado la perfección porque sigue en el proceso de santificación progresiva. Pablo mismo dice que Él es pecador, que Él no ha alcanzado perfección, pero Él es escogido para poder alcanzar la perfección un día en la glorificación. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. O sea, Cristo Jesús me asió, me tomó, Él me hizo suyo. Fue porque Él quiso que yo tomé participación de Él y fue por Él que yo estoy en Él. Versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, las obras de la ley, las obras de la carne, posiblemente incluso pecados pasados. Dice, todo esto lo dejo atrás y no volteo a verlo como la esposa de Lot, que volteó a ver a la ciudad que habían abandonado y quedó hecha una estatua de sal. Dice, no, yo no voy a voltear hacia ver lo que
había sido. Yo no voy a voltear hacia el pasado a verlo en lo que yo confiaba anteriormente, no, prosigo, veo hacia enfrente. Y esto nos lleva también a los juegos ísmicos, que muchas veces lo hemos hablado, los juegos ismian o ísmicos que se llevaban a cabo precisamente en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y él había ido, aparentemente, Pablo había asistido a muchos de estos a juegos de atletismo. Hay muchas referencias que él usa acerca de estos juegos sísmicos, aparte de prosigo a la meta, que estamos a punto de verlo, como él dice, como corredor que corre, como luchador que de todo se abstiene. Entonces siempre tenía él ilustraciones deportivas. Y en este caso es eso, dice, mira, yo corro, veo hacia adelante, no miro hacia atrás, porque si yo volteo para ver hacia atrás, ¿sabes qué? Voy a tener problemas, voy a terminar como esa estatua de sal. Yo veo hacia enfrente porque yo no confío en otra cosa más que en mi Señor Jesucristo. Él es mi meta, mi muerte es mi meta, el estar con Él es mi meta, la glorificación es mi meta y yo prosigo hacia ese punto. Dice, extendiéndome a lo que está delante. Esto me llama mucho la atención, extendiéndome. Ustedes han visto en las carreras olímpicas o cualquier carrera que ven, no sé, unos relevos o lo que sea, 100 metros planos, 200, 400, lo que sea, y siempre ves la línea de la meta que está ahí y siempre ves al corredor que así le hace así, y meten la cabeza así porque quieren que en la foto se vea por media cabeza le ganó, y se avientan así, se extienden para alcanzar esa meta. Entonces él está diciendo, yo estoy, mira, arriesgando el pescuezo, yo estoy haciendo todo porque yo ya quiero estar con Él. Quiero conocerle. Mi meta es esa glorificación, mi meta es la persona de Cristo Jesús. Mi meta es conocerle a Él cara a cara. Me extiendo hacia esa meta. Wow. Pero solamente puedes extenderte si le conoces a Él. Solamente puedes extenderte si conoces el poder de sus padecimientos y el poder de la resurrección. Y por medio del poder de la resurrección es que puedes extenderte y sacar el cuello por delante para poder llegar a esa meta. La verdad es que esta es una sección preciosa del libro de Filipenses, una de las grandes joyas de la Biblia. Prosigo a la meta, al supremo mandamiento. Y la única manera que yo puedo adquirirlo es porque la gracia es superior a la ley. Cuidado de los perros, cuidado de los judaizantes. La única manera de adquirir salvación es por la santificación posicional, la cual se adquiere mediante la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no por tu propia justicia que es según la ley, sino la justicia de Él que es por la fe. Hermano, si tú no estás padeciendo, si tú no tienes persecución, si tú andas a gusto por el mundo sin ningún problema, siendo cristiano y no estás participando de sus padecimientos, la razón es porque no conoces el poder de la resurrección. Conoce el poder de la resurrección para que cualquier aflicción o padecimiento o problema o incluso la muerte en esta vida sea irrelevante para ti. De esa manera podrás ser partícipe y extender el pescuezo y posiblemente hasta perderlo para obtener presencia cara a cara con el Señor, conocerle a Él y un día
en el arrebatamiento, adquirir resurrección y glorificación. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este tremendo estudio por parte de Pablo en cuestión a santificación posicional, progresiva y perfecta. Le pido, Señor, que comprendamos todos, y los oyentes, y los que vienen, y los que ven por video, etcétera, por los medios, redes sociales, que comprendan que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es de vosotros, sino es un regalo exclusivamente de Dios. Gracias porque su gracia es superior a cualquier ley, cualquier filosofía para la salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.